Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Sánchez Meléndez, matrícula 2078-113, carrera IMC, y a continuación daré una breve explicación del diseño de una fuente de poder de corriente continua. Primero que nada, existen dos tipos de fuentes, las lineales y las conmutadas. Mi fuente la diseñé de acuerdo al tipo de fuentes lineales, es por lo que sigue el esquema de transformador, rectificador, filtro y regulador. Así como se puede apreciar en la pantalla. Aquí utilicé este whiteboard para apoyarme un poco. Sigue este esquema. Esquema, como vemos, dice esquema de una fuente lineal. La primera etapa es el transformador, de ahí pasa al rectificador, después al filtro y después el regulador, que es más o menos lo que iremos viendo conforme a la explicación. De acuerdo. La fuente de poder es capaz de conectarse al tomacorriente. En este caso utilicé 120 volts de corriente alterna, como vemos aquí. La simulación son 120 volts de corriente alterna y debe ser capaz de entregar a su salida 12 volts de corriente directa para alimentar algún dispositivo electrónico. Como vemos en la salida nos entrega los 12 volts constantes son de corriente directa. Bueno, ahora voy a proceder a explicar paso a paso qué es lo que sucede en cada etapa de la fuente de poder. Lo primero es que se puede apreciar en el voltímetro de corriente alterna que se reciben los 120 volts, como ya pues dijimos, mencioné ahorita. Esta es nuestra fuente de corriente alterna y aquí tiene un voltímetro que mide esos 120 volts en AC. A continuación se pasa a la primera etapa, la etapa del transformador. En esta, un transformador con un factor de acoplamiento de 0.155 recibe el voltaje de 120 volts, por lo que entrega a su salida aproximadamente 18 volts. Esta etapa consiste básicamente en recibir un voltaje alterno y disminuir su amplitud a un valor más adecuado para trabajar dentro del circuito. Y más o menos pues lo que hacemos es esto. Etapa uno, transformador, hay un voltaje de entrada con una señal muy amplia y se reduce, sigue teniendo la misma frecuencia, las mismas características, a excepción de la amplitud, la cual se disminuye. Esto para que trabajar con voltajes menores, ya que pues, el tomacorriente proporciona 120 volts, el cual es un voltaje muy elevado. Y esa sería esta etapa, aquí en el Proteus. La siguiente etapa es la etapa de rectificación. En este caso se utilizó un puente rectificador de diodos, que como ya sabemos es un puente consiste en cuatro diodos acomodados de una manera en específico, puesto que estos toleran una mayor potencia y son mejores disipando el calor. Además, como ya se ha visto, un puente rectificador de diodos cae en la categoría de rectificador de onda completa, por lo que aprovecha ambos semiciclos, tanto el positivo como negativo de la corriente alterna que recibe de la salida del transformador. Como resultado, la señal de la salida de esta etapa es un voltaje de corriente directa pulsante, es decir, ya es monopolar, sin embargo, aún no es de corriente directa como tal. Básicamente lo que se puede apreciar en esta etapa es que este es el voltaje de entrada a la salida del transformador, pues como sabemos, la típica forma sinusoidal de la corriente alterna, y eso es a la entrada del puente rectificador de diodos, y a su salida esto es la señal que se recibe a la salida del puente, que es una señal una señal monopolar, se podría decir directa, sin embargo pulsante, que como sabemos la pulsante es una señal que se mantiene constante en el tiempo, y esto no es constante en el tiempo, solamente es monopolar. Pues es pulso, 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 pulso. Y esto es la salida del rectificador. Bueno, la siguiente etapa es la penúltima etapa y es la etapa de filtrado, para la cual se utilizó un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios. La función de este capacitor es disminuir la variación de voltaje,
ya que como vimos la salida del rectificador se entrega un voltaje pulsante que oscila desde un valor máximo hasta cero, es decir, esto oscila desde su valor pico, de su valor máximo hasta cero, a su valor pico a cero, su valor pico a cero, ok, y, y pues esto no es bueno, por ello el capacitor disminuye esta variación entregando un voltaje que oscila entre un valor máximo y un valor mínimo establecido cercano a él. En este caso, el voltaje oscila entre 16.2 volts y 15.5 volts. A esta señal de salida se le conoce como voltaje de rizo. Pues bueno, como sabemos, una variación tan grande, tan constante, tan repetida de voltaje no es buena. Por ello, en la etapa de filtrado lo que vemos es más o menos esto. Pues que podemos ver la señal de salida de un puente rectificador de diodos, que creo que no lo mencioné. Un puente rectificador de diodos cae en la categoría de un rectificador de onda completa. No recuerdo bien si lo mencioné, pero si acaso lo vuelvo a mencionar. Y pues esta es la señal que tiene la salida. Y el voltaje de rizo es básicamente esto. Es esta línea negra, que quiere decir que oscila entre un valor mínimo establecido y su valor pico o valor máximo. De nuevo al valor mínimo establecido, al valor pico, al valor mínimo establecido, después al valor pico y así constantemente. Es decir, sigue habiendo variaciones, se puede seguir llamando pulso, sin embargo ya no es un pulso tan oscilante con una gran amplitud de oscilación. Antes iba desde cero hasta el máximo, a cero, al máximo, a cero, al máximo. Ahora viene desde un límite cercano al máximo, después baja un poco a ese límite mínimo y nuevamente al máximo y sigue habiendo variaciones pero menores. Y pues esta línea negra es lo que se conoce como voltaje de rizo. Finalmente llegamos a la última etapa, la etapa de regulación. En esta, el regulador se encarga de recibir el voltaje de rizo proveniente de la etapa de filtrado para proporcionar a su salida un voltaje de corriente continua, sin importar las variaciones de voltaje en su entrada. En este caso, usé un regulador de tensión de 3 terminales de la serie LM78, específicamente el LM7812, el cual proporciona a su salida 12 volts de corriente continua. Aquí podemos ver que pues dice 7812 y pues es uno de 3 terminales, el voltaje de entrada, el voltaje de salida y su conexión a masa o tierra. Y para poder hacer esto, el regulador debe recibir en su entrada al menos 14.6 volts. Este dato lo saqué de un datasheet de Texas Instruments. Y estos deben ser constantes, es decir, debe recibir al menos 14.6 volts en todo momento para poder proporcionar esos 12 volts de salida. Y ya que el voltaje de rizo proveniente de la etapa de filtrado oscila entre los 15.5 volts y 16.2 volts, en todo momento se cumple con estos 14.6 volts de entrada, que es el requisito. Básicamente, pues ya esto es lo que entra. Eso es lo que entra en cualquier punto de toda esta línea negra, es la entrada que está viendo a lo largo del tiempo al regulador y su salida es esto, ya un voltaje de corriente continua. Aquí en este caso pues dice 1, pero en realidad esto es de manera ilustrativa. Nuestro circuito son 12 volts, nuestra fuente de poder, la salida son 12 volts, pero es básicamente para que se entienda que es un voltaje de corriente continua, es decir, que es constante en el tiempo. Y pues sí, tan constante en el tiempo que durante toda esta explicación lo que llevo de video se ha mantenido en los 12 volts, no ha variado. Y pues el programa está corriendo, sigue corriendo. A grandes rasgos, este es el funcionamiento de la fuente de poder explicado etapa por etapa, desde el transformador hasta el regulador. Ahora bien, atendiendo únicamente a la señal de entrada y a la señal de salida, básicamente lo que tenemos es que a la entrada hay voltaje de corriente alterna y a la salida un voltaje de corriente directa. ¿Qué voltaje de corriente directa? Pues aquí nosotros decidimos que sería una fuente de poder de 12 volts de salida. Y veamos en el osciloscopio esto.
digital. Como podemos, aquí conecté el canal A a la entrada, a la corriente alterna, y el canal B lo conecté a la salida, a los 12 voltios. Entonces, no, acá en los Digital Oscilloscope. Y pues como podemos ver, el canal A es el canal amarillo, canal es el canal amarillo. Entonces aquí viene nuestra fuente, es decir, nuestro voltaje de corriente alterna, oscilando. Pues sí, alternando. Y nuestro canal B es el azul y es nuestro voltaje mmm, de corriente directa. Es decir, como podemos ver, pues es una línea horizontal debido a que como todo voltaje de corriente directa es constante en el tiempo, entonces es horizontal. Y pues la entrada, el voltaje de corriente alterna. Aquí, como podemos ver, esta es la fuente, esta es la entrada, el voltaje de corriente alterna, 120 volts. Este es el transformador que corresponden a la etapa del transformador, valga la redundancia. Su salida, los 18 volts. Estos 18 volts alimentan o pasan por un puente rectificador de diodos, positivo, negativo y señal de masa, y su terminal de salida, en la que sale ya pues su voltaje de salida, que si no recuerdo mal no recuerdo bien el valor, pero bueno, su voltaje de salida, que sigue siendo, que ya es el voltaje este, el de onda completa, el rectificador de onda completa, que ya provee, que ya lo convierte en una señal monopolar. A partir de aquí ya no hay, ya no vemos esto, un voltaje de corriente alterna, vemos un voltaje de corriente continua pulsante a partir de este punto, que es el de rectificador. Después de esto, este es el capacitor, como se menciona, es de 2200 microfaradios. Y pues aquí lo que sucede es que disminuye esta variación de voltaje y da como salida un voltaje de rizo. Un voltaje de rizo, el cual es recibido por el regulador. Nuestro 7812, su terminal 1 o terminal de voltaje de entrada, su terminal 2, que es su conexión a masa, y su terminal 3, que es su voltaje de salida. Y pues aquí tomando la lectura en paralelo con un voltmetro, se pueden apreciar que son los 12 volts. No sé cuánto llevo de video, creo que aproximadamente la simulación me marca que llevo 8 minutos y durante estos 8 minutos se han mantenido constantes los 12 volts. Entonces, esta es mi fuente de poder. Gracias.